Con nosotros vamos a referirnos a Europa, que afronta problemas complejos. Europa se debilita. Ariel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, lo hemos mencionado ya algunas veces y los últimos datos son aún más preocupantes. En términos generales, recordemos, Europa se enfrenta a la combinación de elementos que hacen de ella una tormenta perfecta. Concretamente, inflación, recesión, Rusia que recorta el gas, caída del euro con respecto al dólar. Y si repasamos qué está pasando en Europa, lo importante es que este señor, el primer ministro de Gran Bretaña, el inglés Boris Johnson, ha debido renunciar a su cargo. ¿Y por qué? Porque sus propios compañeros de partido, sus compañeros del Partido Conservador, le han quitado toda la confianza, hartos ya de los escándalos que este señor había producido en los últimos 2 años y medio, durante los cuales fue primer ministro, entre otras cosas porque hizo lo que algunos presidentes de otros países, por ejemplo en Latinoamérica, también han hecho, que es haber impuesto durante la pandemia la reclusión, el encierro de sus ciudadanos, mientras que él en la residencia oficial organizaba fiestas. No se sabe si él las organizaba o por lo menos participó, dijo que no había participado, dijo que no eran tan importantes, lo que siempre dicen estas personas, pero después se reveló que efectivamente habían habido muchísimas fiestas, encuentros con alcohol, etcétera, mientras el resto de la población estaba confinada. Un escándalo que no tuvo fin, que no tiene fin porque se revelan que han habido más de las previstas. También se le han acusado, se le han surgido algunos escándalos sexuales a este hombre. Y lo cierto es que, como digo, sus propios compañeros han dicho basta, tiene que dejar el cargo, él se ha resistido, pero bueno, en los próximos días va a haber un nuevo primer ministro para una Inglaterra o Gran Bretaña que enfrenta, como digo, graves problemas de recesión, de precios y demás, pero que además, en el caso concreto de Gran Bretaña, enfrenta problemas en Escocia, que se quiere medio que independizar, separar del Imperio Británico, lo mismo con Irlanda, en fin, graves problemas los que enfrenta este señor. Pero no es el único en Europa. También Macron, el presidente de Francia, que aquí vemos, debió enfrentarse a una situación insólita, y es que la empresa Uber, esto es de los que compite con los taxis, de conductores individuales que rentan sus coches para desplazar a personas, que reemplazan de alguna manera y compiten con los taxis tradicionales en todas partes del mundo, la empresa Uber parece que tuvo unos encuentros muy particulares con este presidente y el Consorcio Internacional de Periodistas reveló que emails, mensajes de texto y demás, en los cuales a este señor, actualmente presidente, mientras era ministro de Economía ya por el 2015 de Francia, se reveló, se demostró que tuvo encuentros casi que de corrupción con esta gente, porque los apoyó y les dio privilegios y forzó leyes y forzó regulaciones a favor de Uber, la multinacional de California, de los Estados Unidos. Entonces, esto ha sido un escándalo en Francia, créame, hoy en día, y permítame que lo tome con cierta honra, porque realmente va más allá de lo que en este país uno se puede imaginar. Recordemos que Macron, que acaba de ser reelecto en su cargo hace más o menos 2 meses, es el presidente menos votado de la historia democrática reciente de Francia, 30 y pico % del electorado, mientras que el 60 y pico % o le votó en contra o le votó en blanco o directamente no fue a votar, que en el sistema democrático actual los votos en blanco, el ausentismo para las elecciones, prácticamente hay que considerarlo como una oposición. O sea, es un presidente muy debilitado, con muchos problemas internos dentro de su propio partido, dentro del Parlamento, y que ahora haya surgido esto donde es inapelable. Hay revelaciones de mails, de mensajes de texto, de WhatsApp y demás, que demuestran una cierta intimidad o demasiada intimidad entre la multinacional y este hombre. Pero la cosa no termina allí. También en estos días en Italia, esto de esta semana, el primer ministro Mario Draghi,
un hombre que pertenece a la élite mundial, un hombre que viene de ser altísimo cargo del banco más importante del mundo, que es el Goldman Sachs, banco privado, un banco muy importante, banco de inversiones de origen norteamericano, muy poderoso. De allí pasó al Banco Central Europeo. Es un hombre de las finanzas, es un hombre de la élite, de máxima confianza de la familia Rothschild, un hombre que juega en las grandes ligas más elitistas del mundo. Resulta ser que también perdió la confianza de sus compañeros de coalición y debió, o por lo menos no debió, pero presentó su renuncia. Dijo que en estas condiciones él no gobierna, que él necesita toda la unidad para sacar a Italia adelante. También sabemos que allí hubo presiones por parte de los Estados Unidos, de la Embajada de los Estados Unidos, porque Estados Unidos necesita una Italia fuerte. Recordemos que Italia es un país muy importante dentro de Europa, pero también lo es para los Estados Unidos. Allí los Estados Unidos en ese país tiene 10 bases militares, muy importantes bases de puertos militares sobre el Mediterráneo. Recordemos que Estados Unidos tiene 14.000 soldados allí desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, dicho sea de paso, Italia es uno de los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial y por tanto fue invadido en su momento y desde entonces se mantiene una ocupación militar norteamericana y por eso los gobiernos italianos siempre son pro-occidentales, pro-OTAN, pro-Estados Unidos. Pero para ir muy rápido, también en Holanda los agricultores están en rebeldía. Muy fuerte oposición porque las regulaciones europeas le exigen a los agricultores holandeses reducir el nivel de nitrógeno en sus producciones, porque los animales, sobre todo las vacas, producen nitrógeno y por consiguiente esto contamina el ambiente. Y esto que implica que los agricultores, recordemos en la mayoría de los países europeos los agricultores son pequeñas unidades productivas, familias y demás, que les implica mayores gastos y una reducción muy neta en sus rentas. Y esto está produciendo lo que usted está viendo, revueltas, enfrentamientos. Teníamos imágenes muy violentas de enfrentamientos entre agricultores y policías, preferimos no ponerlas, pero realmente la situación se está yendo un poquito de las manos. Y para cerrar también en España, nuestros amigos españoles, nuestros queridos amigos españoles, allí se han enfrentado a una situación muy insólita, y es que el rey, el padre del actual rey, el rey emérito en este caso, Juan Carlos, aquel que está acusado de todo tipo de corrupción, de recibir coimas y recibir comisiones de parte de muchísimos países y empresas, que no ha podido justificar el dinero que tiene, que no ha podido justificar la fortuna que tiene y que no puede justificar, por ejemplo, que le haya regalado, es así, le haya regalado a su amante, no a su esposa, a su amante alemana, 60 millones de euros. Se los regaló. Y bueno, allí la señora, después se los reclamó, entonces la señora dijo, no, son míos. Y se imagina el escándalo que ha surgido. Entonces, este rey emérito, que prácticamente digamos que se fugó a Dubái, donde está allí desde hace 2 años y medio, regresó a España hace pocas semanas y también la oposición, una parte de la opinión pública, reclama que este hombre dé explicaciones, una gran parte de la sociedad pide que abolir la monarquía. En fin, está España también en una situación muy complicada. En fin, toda Europa está inmersa en esto de recesión, crisis y que todo, como siempre lo venimos diciendo, todo es culpa de Putin. Aunque usted no lo crea, todos dicen que todo esto es culpa de Putin y parece medio hasta irrisorio, ¿no? Brevemente, Ariel, para ir cerrando también una consulta. Entonces, teniendo en cuenta la gran cantidad de sanciones que sufrió Rusia, pero por lo que vemos el programa que contabas también, los perjudicados fueron los países europeos, en este caso también, ¿no? Más allá de lo que se intentó hacer con Rusia, ¿no? Exactamente, lo que ha hecho, lo hemos dicho, lo que han hecho los líderes europeos en tratar de ser agradables para Estados Unidos es un tiro en los pies, es decir, ha sido prácticamente un suicidio lo que han hecho los líderes europeos tratando de penalizar a Rusia. En todo caso, el ganador de todo esto parece ser los Estados Unidos. Un Estados Unidos que también está complicado, porque Biden, el actual presidente, pronto en noviembre tiene elecciones y todo parece indicar que el que le gana es Trump nuevamente, no Trump porque las elecciones serían un año después, pero que los adeptos a Trump serían los que van a ganar, que serían los republicanos.
Se han hecho públicas imágenes del hijo de Biden en la cual está en fiestas y drogas, armas, niñas, en fin, realmente una situación muy calamitosa, muy vergonzosa para la democracia norteamericana en este caso. Gracias, Ariel, como siempre, por estar aquí, por contarnos qué pasa en el mundo, para conocer un poquito más. Así que muchas gracias. Nos vemos Gracias, el próximo Ariel. viernes. Gracias. Claro que sí, un saludo.